¿Cuáles son las novedades que va a traer este censo 2022? Porque hay que tener en cuenta que hay una generación que va a tener la primera experiencia. Sí, sí, sí. A ver, es muy importante, Omar, entender la relevancia del censo. El censo es una radiografía del cuerpo social. Una radiografía del cuerpo social. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Es una radiografía perfecta, porque cuenta uno por uno, ¿no es cierto?, de la sociedad argentina y de cada provincia en particular. Nos dice cada 10 años todo esto. Para darte una idea, es altamente probable que el censo, por ejemplo, nos muestre cómo se ha modificado la distribución poblacional en Tucumán. Y nosotros ya sabemos por otros estudios, digamos, que ha llevado adelante la Dirección de Estadística, que efectivamente hay modificaciones relevantes. Y esto cambia muchas cosas e inmediatamente impacta en la planificación de las políticas públicas. ¿Dónde vamos a poner escuelas? ¿Dónde vamos a establecer centros sanitarios? ¿Me entiendes? Cosas como esta, básicas, ¿sí?, para entender todo lo que implica, es decir, el valor, la importancia del censo y de que por lo tanto todos estemos lo más atentos posibles, ¿no es cierto?, a contribuir a su realización. El año pasado ya se constituyó, por decreto del gobernador de la provincia, se constituyó el Consejo Censal Provincial, en el que están todos los ministros, ¿no es cierto?, y coordinado por la secretaría a mi cargo. Y el director de Estadística de la provincia es el director de la operativa del censo, ¿ok? Hemos comenzado a trabajar a partir de ahí, los ministros designaron, digamos, quiénes van a ser los referentes y ya estamos trabajando. Es un accionar de todo el Estado provincial. Para darte una idea, siempre lo fue, ahora lo es de manera voluntaria. El Ministerio de Educación tiene que ver nada más y nada menos con los principales censistas, que han sido históricamente los docentes y ahora van a ser los primeros en ser convocados también. Luego, toda la distribución de atención del censo territorial se hace mediante las escuelas. Todo el tema del tratamiento, por ejemplo, con las comunas y con los intendentes a través del Ministerio del Interior. Estamos ya trabajando, digamos, ¿no es cierto?, con el Ministerio en ese sentido. Hemos tenido una reunión ayer para ver el tema de las comunidades originarias, que es una realidad muy especial. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Gobierno de la provincia, los colectivos LGBT, etc. Luego hay toda una realidad que son las viviendas colectivas. Las cárceles, los institutos donde viven chicos, ¿no es cierto?, donde viven ancianos, que son otras realidades distintas. Estamos trabajando con todos los ministerios en este accionar, digamos, que culmina el 18, pero que sin duda alguna ya nos está preparando de manera especial. Vos has mencionado algo que es muy importante, una característica muy importante de este censo, que por primera vez va a haber un censo digital. Como vos sabes, ¿no es cierto?, cada censista ha ido históricamente, va a una casa, ¿no es cierto?, hay un formulario y lo llena allí. Ese es el censo en papel, que es el que siempre hubo, digamos. En esta ocasión, 2 meses previos a ese censo en papel, el 18 de mayo, vos dijiste la fecha, ese feriado, el 18 de mayo, es decir, todos los censistas van a ir a cada casa. Pero existe la posibilidad de un censo digital, es decir, que ese formulario 2 meses antes, entre el 15 de marzo y ese 18 de mayo, va a estar preparado, va a estar puesto en una página que vamos a mencionar, va a estar puesto para que cada jefe de familia que desee lo llene previamente. Entonces, cuando venga el censista, no va a tener que ser censado en ese momento, sino que va a mostrar el comprobante, yo ya llené el censo digital. Y el censista entonces, ¿no es cierto?, ya ve el comprobante y sigue a la próxima casa. Claro que esto es un inicio, digamos, la primera vez que se tiene esta experiencia. Exactamente. No tengamos la expectativa que el 100% va a ser digital. No, al contrario. Pero sí amigar, digamos, con los avances que ha tenido la tecnología, que también va a demostrar la real película que se ha vivido desde el 2010 hasta el 2022 en distintas situaciones. Efectivamente. Bueno, eso es lo que hace el censo, nos muestra
las variantes. Hoy nosotros, por ejemplo, sabemos, comparamos el censo del 2001 con el censo del 2010 y vemos claramente la distribución, no solo la geográfica, por ejemplo, nos da una información muy fehaciente sobre la pobreza, por ejemplo, en la provincia. Claro, porque en el 2010 vimos el impacto que había tenido la crisis del 2001. 2001 hemos tenido un fuerte impacto y que se visualizó con el censo del 2010. Y en el 2022 muchas cosas han pasado del 2010 a la fecha. Efectivamente. Esa distribución, todos esos impactos, por ejemplo, todo el tema educativo, todo el tema sanitario, todo el tema de viviendas, todos esos temas se ven en un censo. Por eso es que la palabra radiografía no es menor. Te detecta cómo estás en el corazón, en el pulmón, en tus venas. Detecta todo. Bien. ¿Okay? Es como si el país fuera el paciente y va al médico y análisis, tomografía, radiografía. Y esos datos, perdón, Julio, no te quiero sacar ninguna opinión política, y tampoco a Raúl, pero es una radiografía para entregarle a un estadista. Es una información para entregarle a un estadista, en el buen sentido de la palabra, de reconocer a dónde estamos parados y qué es lo que se puede planificar para mejorar muchas situaciones, que la económica, la social, la seguridad, la política. Omar, a eso apuntaba cuando te decía lo de las políticas públicas, dónde van las escuelas, dónde van los hospitales. El establecimiento del presupuesto nacional por los próximos 10 años es realizado a partir de todos estos datos, porque todos estos datos te muestran, ¿no es cierto?, el impacto, es decir, lo que está pasando, lo que vos acabas de decir, cómo está la salud. Por lo tanto, ¿cómo voy a destinar los recursos para todo aquello que salga, ¿no es cierto? Vamos a tener que priorizar establecimientos educativos, vamos a tener que priorizar, digamos, vivienda. ¿Qué tipo de vivienda es la que hay? ¿En dónde están focalizados los problemas? Todo eso, por lo tanto, lo que acaba de decir es cierto, más allá de... Yo sé a qué te refieres con la palabra estadista, pero claramente es el punto de partida para la evaluación de políticas públicas y el establecimiento de los próximos 10 años. Las preguntas que son de rigor, comunes, ¿no? Señor. Como para ir, como decíamos, hay una generación que por primera vez se da con este tema del censo, que no es, la palabra censo no es de hoy. Aquellos creyentes sabemos que el primer censo lo realizó el rey David. Pero digo, siempre, para saber cuál es la realidad, ¿no? Por supuesto. Pero las preguntas de rigor. ¿Qué es lo que se va a consultar? ¿Qué datos no tiene que dar la persona que va a ser censada? El caso, por ejemplo, del Documento Nacional de Identidad. Creo que ahí debemos apuntar. No tiene que dar datos sensibles a las libertades individuales de cada una de las personas censadas. A la ¿Eso sí? identificación, efectivamente, identificación personal. Raúl. Así es. La novedad de este censo en temas de preguntas va por el lado del autorreconocimiento étnico. En este censo se pregunta para distinguir las comunidades originarias que en Tucumán tenemos. También hay una pregunta sobre autopercepción de género. Además de la tradicional pregunta sexo al nacer, hay una pregunta sobre autopercepción de género. Esas son como las dos grandes novedades en términos de cuestionario. El resto es lo que han venido hablando ustedes dos, las tradicionales preguntas que permiten identificar la cantidad de personas, las condiciones sociales en las que vive, la situación de empleo, las preguntas tradicionales, más estas dos que son novedosas. Y la otra gran novedad es la tecnológica. La digital. A ver, para aquel que esté escuchando, en este momento Carlitos Acuña está viendo el programa y dice, yo tengo computadoras, me amigué con la computadora, ¿va a poder ingresar a alguna página para tener ya los datos y una vez que llegue el censista a su casa, le entrega la planilla ya con los datos cubiertos? ¿Cómo tienen que hacer para ver si nos apoyamos en Guadalupe Alcántara? A ver, la página donde va a estar el cuestionario para hacer el censo digital, sí, esa va a aparecer el 16 de marzo, ¿sí? A las 0 horas. El 16 de marzo. O sea, ahora no, porque si no ya empezaría a entrar la gente. Entonces, el INDEC va a poner esa página a disposición. Lo que
Lo que Guadalupe tiene es Bien. las páginas informativas de la provincia que ha desarrollado la Secretaría de Planeamiento, donde se van contando las novedades preparativas para el censo, para el 16 de marzo y para el 18 de mayo. Entonces, toda la información se va presentando ahí, todo este trabajo con los ministerios y que estamos haciendo. Ahí te vamos, esto para ustedes es muy importante. En esa página que hemos desarrollado de la provincia, ustedes periodistas me refiero, y el público sin duda alguna a través de ustedes y por su propia cuenta, van a encontrar toda esta información que ya vamos desarrollando preparatoria para el censo. ¿No es cierto? Es decir, todo lo que estamos trabajando, por ejemplo, cuando se abra todo el tema para los censistas, ¿no es cierto? Sí. Para la presentación voluntaria de los censistas. Todo eso vamos a ir informando progresivamente en esa página. Ahora, como te dice Raúl, el 15 de marzo INDEC, que es el órgano, digamos, a cargo del censo, va a habilitar esa página para el censo digital. A partir de ese momento, Omar Nóblega ya puede ingresar desde su casa, ¿no es cierto?, en esa página y comenzar a llenarla. Una vez que termine de llenarla, hace clic, la envía y eso le da un comprobante, ¿no es cierto?, que es el que vos, Omar, le vas a presentar al censista cuando vaya por tu casa. Bien, se llena la planilla, ¿dónde la envía? Se envía directamente, cuando hace clic, terminar, finalizar, ¿no es cierto?, se envía directamente. Ahí es importante lo que señala Julio, le va a generar una clave alfanumérica, 8 caracteres, números y letras. Esa es importante que la conserven. ¿Por qué? Porque el censo digital no evita que el censista el 18 de mayo pase por la casa. O sea, no, hacer el censo digital no evita que el censista pase el 18 de mayo. Claro. El 18... Perdón, esto es importante. Eso también es importante destacar. Ojo, no es que porque has llenado el censo digital el 18 te vas. Claro. No. Hay Cada uno en su casa... Sí, no es que como lo lleno antes, ya el 18 me piro, ¿no es cierto?, a dar algún viajecito, digamos, por algún lugar. Pero es importante lo que decís, Julio, porque habitualmente cuando hablamos de los feriados en Tucumán, dice feriado. ¿Qué pasa si vamos a trabajar? No, es feriado para cumplir los 100%, es decir, ese día no habrá atención a los supermercados. Es similar a un día de ¿Por qué elección. no? Pero los supermercados, Claro. ¿por qué? Porque habitualmente los feriados, los supermercados trabajan. Entonces, si abren los supermercados, yo sé que se puede molestar lo de los supermercados, pero si abren, mucha gente va a utilizar ese día para hacer las compras y no va a estar en la casa para recibir a la censista. Esa es la idea. O va a ir, por ejemplo, al centro de compra de Yerbabuena, van a ir a tomar café y el censista va a ir a la casa No lo va a encontrar. y no los va a encontrar. Así es. Por eso digo, va a ser de un pedido de cumplimiento, salvo algunas actividades esenciales como el sistema de salud, que no se puede parar el sistema de salud, y el sistema de seguridad. Así es. Exactamente. Así es. Te contamos también, una de las cosas que estamos trabajando con el Ministerio del Interior es en ver de qué manera, con los delegados comunales, el ministro además nos va a organizar una reunión con los intendentes para hablar y explicarles a ellos. La intendencia es otra jurisdicción, por lo tanto lo vamos a invitar a eso. Pero, ¿cómo se podrían en las comunas, por ejemplo, desarrollar espacios públicos en donde aquellos en particular que no tienen conectividad puedan venir y llenarlos desde alguna Algún Zoom. computadora? Exactamente. Porque el tema O de de los SIC, están los Zoom y los SIC. Señor, sí, señor, exactamente, Omar, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando para ver de qué manera, desde el Estado, en sus distintos niveles, se puede colaborar también para abrir estos espacios para aquellas personas que tienen el problema de la conectividad. ¿A partir de qué hora será la actividad de los censistas? Y también nos estaban preguntando, ¿es una medida coercitiva o una invitación al docente? En esta ocasión, por primera vez, va a ser invitación. Por lo tanto, va a ser voluntario. En este sentido... ¿Pagan a los censistas? Se va a pagar a los censistas. En este sentido, de alguna manera, como el orden de prioridad va a ser abrirlo al mundo docente primero, luego tenemos que llenar 25.000 censistas. Es decir, hay que cumplir ese es un una título. lista de Tucumán necesita 25.000 censistas. Bien. Vamos por la educación primero. Si hay 20.000 voluntarios del mundo educativo, vamos a salir a buscar en el mundo de la administración pública. Sí. Si ahí se recluta solamente 3.000, ya tenemos 23, vamos a abrirlo al mundo de los estudiantes universitarios y finalmente al público en general. Claro, ahora está, ¿cómo se combina el tema de seguridad? Porque uno pensaba
que tal vez se podía invitar también al personal policial. No podemos desconocer que se está viendo una situación especial, ¿no es cierto? Yo digo, en una de esas se pensaba sumar a los efectivos policiales que ese día no estén prestando servicio para que puedan ser cesistas, por un lado. Y el otro que dijiste que es importante es el tema de los estudiantes de distintas universidades que trabajan en la parte social. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía sabemos que se dictan las distintas carreras que tienen que ver con los efectores sociales, que también tengan un trabajo territorial, ¿no? Sí, de una forma de práctica. Bueno, esto va a ser voluntario, Sí. Omar. Y rentado. Y rentado. No se sabe todavía. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Sí. Ah, sí, Perdón, perdón. Ya se sabe. La retribución al censista va a ser de 6.000 pesos, que para poder ganarse los 6.000 pesos, primero tiene que hacer la capacitación y aprobarla, Sí. ¿sí? Y luego hacer el refuerzo de la capacitación el sábado 14 de mayo, que va a ser presencial. O sea, la capacitación dura 2 semanas y es virtual. Sí. Terminada la capacitación virtual y aprobada, el día sábado 14 de mayo se va a hacer una instancia presencial de refuerzo. Listos para que 4 días más tarde, el 18, salgan a la calle. Va a depender de ustedes de la difusión. Ya está, digamos, a disposición de ustedes que puedan difundir las veces que quieran. Ya se está difundiendo. Sí, para Omar, los ¿no? censistas, todas Ah. las preguntas puntuales Sí, para el tema de las inscripciones, sí. para que sea más ordenada. Y estaba pensando, Julio, cuando hablamos recién de la fotografía del censo del 2010, que tenía la instantánea de lo que vivimos en el 2001. Y del 2010 han pasado tantas cosas, pero discúlpame, nos podemos olvidar de alguna, porque este es un censo poblacional que tiene que ver con la cantidad de habitantes, pero también tiene que ver con la densidad poblacional. Hablamos con uno de los invitados los otros días, con el intendente Lules. Antes de salir a la capital, por Lules pasaban por cañaverales o plantas de citrus. Del 2010 a la fecha se ha sumado Manantial Sur, se sumó Lomas de Tafí, se han sumado tantos barrios que es la fotografía que ha cambiado totalmente. Omar, eso es lo que te queríamos decir recién, porque nosotros manejamos, Raúl ha estado llevando adelante encuestas muy importantes en la provincia y tenemos adelantos ya de esta transformación crítica que se ha sufrido, digamos, que ha acaecido en lo que vos estás refiriendo. Sabemos que hay departamentos, ¿no es cierto?, que han modificado sustantivamente, digamos, su distribución poblacional. Esto, lo cual, entre otras cosas, uno de los impactos, una de las información que te da el censo es sobre la distribución administrativa, Sí. ¿no es cierto? O sea, ¿cómo están las comunas? ¿Cuántas comunas? ¿Cuáles son grandes? ¿Cuáles siguen siendo grandes? ¿Cuáles están en condición de otra cosa? ¿Cuáles son pequeñas y han cambiado ya, digamos, de nivel? Todo eso vos sabes que son informaciones importantes. Claro, y cuando preguntaba, no había doble intención, Julio, quiero que quede clarito esto cuando decía que es una fotografía para entregarle a un estadista, Sí, sí. de saber por dónde comenzamos. Y tiene que ver algo que por allí es una sigla, pero es una realidad que duele, NBI. ¿O no? Se puede saber, a partir del censo se puede De obtener saber las la- necesidades el básicas censo, que la pasan foto por 2010, los la servicios foto fundamentales, que es agua y cloaca, por ejemplo. El censo nos da una información para un tipo de pobreza que de otra manera no se evalúa. Es lo que se llama privación material de los hogares. Vos mides, nosotros, la EPH, la encuesta permanente de hogares, mide Sí. la pobreza por el ingreso. Sí, Pero bien has manifestado vos, hay otras condiciones, vivienda, salubridad, educación, que hacen a la pobreza. Es lo que llamamos pobreza estructural, ¿no es cierto? En donde es no solo el ingreso, sino los bienes y disposiciones que vos tienes para tu desarrollo, más allá de cuánto hoy puedas estar ganando. Porque hoy puedes haber perdido el trabajo, o viceversa, ¿no es cierto? Hoy tener un trabajo, pero la condición de tu hogar es francamente adversa, digamos. Entonces, esa conjunción entre el ingreso y las condiciones del hogar, eso lo da solamente el censo. Y te permite, por lo tanto, esa medición de una manera que ninguna otra encuesta te lo permite. bien. Julito ya tiene gimnasia, por ahí lo podemos sorprender con algunas preguntas, Raúl. No lo quiero sorprender. A ver, No crea que se va a ir así como quien no quiere la cosa. ok. Cuando hablaba recién Julio y a nivel nacional se habla de
cuánto necesita una familia para no caer en la línea de pobreza. Hoy veíamos un informe cuánto significa iniciar el ciclo electivo, el impacto en el salario de un trabajador, con 9.000 pesos en el transporte, con los útiles escolares, con el calzado, con el uniforme, se va más del 50%. Sin tener en cuenta que muchas familias pueden estar pagando, tienen que pagar el alquiler. ¿Cuánto necesita una familia en Tucumán para no caer en la línea de pobreza? ¿Cuánto necesitaría de ingreso? El dato exacto lo podemos chequear, pero está arriba de cerca de 70.000 pesos en una familia que tiene un papá, una mamá y 2 niños más o menos chiquitos todavía. Como sabemos la capacidad de los técnicos que tiene usted en la Dirección de Estadística, sé que ya tiene el dato, pero no sé si lo puede dar en forma oficial. ¿Cuánto es la inflación del mes de enero en Tucumán? No. A ver, o sea, fíjese la contradicción a la que usted entra. Sé que ya tiene el dato, pero no lo puede dar. Entonces no lo pregunte. Claro, ¿cómo hace la pregunta si el señor no lo puede dar? Mire la situación en la que puede. No le vamos a dar. Yo le anticipé, Raúl, que no se iba a ir. Pero ¿cuándo lo La estarán semana que difundiendo? viene, el jueves, creo que lo estamos difundiendo al valor de inflación, lo estamos procesando en este momento. No, ¿Le gusta el fútbol a usted? Se manejan más o Sí, menos... ¿Le gusta el fútbol? Y el señor es cercano a su Usted hincha de San Martín. ¿Usted le gusta jugar con línea de 3 o línea de 4? Usted lo va a entender, la inflación. Cerca de... Quédate tranquilo, Raúl. En la próxima semana vamos a difundir. La próxima semana. Pero me parece que como buen hombre de San Martín me parezca con línea de 4. Raúl. Bueno, tenemos que sacar alguna sonrisa. Por ahí lo terminen de decir qué pícaro, que te lo quiere. Pero no, lo dejamos para la próxima Por semana. favor. Y lo otro, volviendo al tema de la estadística, aquellas personas que quieran ser censistas todavía no tienen que ingresar. ¿Eso va a ser cuándo? Ya le cuento. Claro, los 25.000 personas que más o menos estimamos que van a participar forman parte de una estructura censal donde ya hemos seleccionado los 17 jefes departamentales. Sí. Ahora estamos trabajando en el mes de febrero en la selección de los jefes de fracción. A los departamentos los dividimos en fracción, luego a las fracciones las dividimos en radio y ahí sí, después de los radios vienen los censistas. Estamos hablando de que más o menos fines de marzo. ¿Cómo lo identifican al censistas? Va a estar con una credencial debidamente identificado, con ropa y con un bolsito con el logo del censo. Todo el personal que está afectado al censo va a estar perfectamente identificado. Sí. Hay una cosita que quiero destacar. Por así favor, como sí, que- Raúl, con mucho son entonces gusto. fechas clave. Desde el 16 de marzo y hasta el mismo 18 de mayo a las 8 de la mañana tenemos la posibilidad de hacer censo digital. Los invitamos a todas las familias tucumanas que lo hagan porque esto va a aliviar la tarea del censista el 18 de mayo. 18 de mayo, barrido territorial. Todas las casas, todas, van a ser visitadas por un censista. Bien, ¿qué va a pasar con el transporte? ¿Ya lo tienen definido? Porque también hay otro tema. Para El evitar la transporte- movilización. No tenemos definido ese Todavía tema. no. tenemos definido ese tema. Bien. No sé, ¿hay muchas otras preguntas relacionadas? No, Mar, sobre todo era el tema de cómo van a estar identificados para que no Sí. entre ningún delincuente a la casa o alguien que quiere hacer algún cuento del tío. Nos preguntan si se les va a pagar y cuánto se les va a pagar a los Ya censistas lo hemos también. respondido, No, y el tema de las inscripciones y del censo digital. Las personas, es obvio que por más que se llene el censo digital, tiene que esperar que llegue el censista para entregarle, así que no pueden salir de la casa Así es, por sí. más que lo llenen de forma Así es. digital, ¿no? Alivia. Por un lado, para que ese día, digamos, ¿no es cierto? Bueno, la familia no tenga que hacer entrar a alguien si es que Claro. no desea y todo lo demás. Y por otra parte, alivia mucho la tarea nuestra, porque el censista inmediatamente pasa a otro lado, ¿no es cierto? Fíjense que el censo puede llevar más de un día. Está todo programado para que sea en un día. Entonces, esta tarea nos va a permitir, digamos, efectivamente, culminarla lo más pronto Claro, posible. imagínense que la tarea es tan grande que la asignación de la carga de trabajo del censista que hace el INDEC en un escritorio en Buenos Aires es a milésima de segundo y sin ningún tipo de contratiempo. Algo le ocurre al censista en su barrido y no termina a las 6 de la tarde, termina a las 7 de la tarde, termina a las 8 de la tarde. Luego el censista tiene que volver a la escuela de sede de radio para entregar el trabajo y hacer el planillaje de resumen. Y así continúa todo el planillaje a las escuelas de fracción y a las sedes departamentales. Estamos terminando hablando de las 2, 3 de la madrugada. Entonces, si no le aliviamos un poco la tarea al censista, podemos estar hasta las 8 de la mañana del día siguiente. El compromiso público, cuando ustedes lo dispongan, si quieren una vez a la semana, se van turnando algún vocero
para ir respondiendo las preguntas de los televidentes. Eso estaría muy bien. Esto sería de muchísima ayuda para nosotros. Lo disponen ustedes del día, coordinan Perfecto. con la producción. Usted sabe que César Juárez está en todos los detalles y Perfectamente. coordinan con él para que vengan una vez a la semana. Sí, y por otra parte, censo2022.tucumán.gov.ar es la página que hemos desarrollado en la provincia para que aquellos inquietos puedan ir consultando en cualquier momento y quizás encuentren respuestas ya allí, digamos, a todo esto, ¿no? Bien, ahí está el ingreso. Raúl, que ande tranquilo. Vamos a hacer mayoría nosotros. Vamos a hacer mayoría. Totalmente. Agradecemos mucho el escudito con la celeste y blanca que usted tiene, digamos, ¿no es cierto?, en su solapa. Siempre lo llevo. Para... Usted no sé por qué no lo tiene. Bueno, ya que me pasó factura y... Esto es sin saco. Sí. Bien, Julio, gracias. Raúl, pasaste la prueba. Con una sonrisa evitaste la respuesta. Bien.